Desde que este mismo lunes se hiciera público que en España había un primer caso positivo de infectado por ébola, en este caso la enfermera Teresa Romero, se ha dicho absolutamente de todo a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Nosotros esta noche queremos detenernos un momento y simplemente dar información más allá de la alarma que se ha generado a todos los niveles. Esta noche vamos a responder muchas preguntas y vamos también a analizar el papel que una vez más jugamos los medios de comunicación y las redes sociales, si informamos o si más bien generamos pánico. No se muevan porque en un instante resolvemos todas estas dudas en el debate. No se habla de otra cosa en cualquier corrillo que haya en Guadalajara, en cualquier bar, en cualquier tienda y en cualquier momento que tengamos en cualquier trabajo, más allá del caso del ébola. Se habla, se dice, se comenta todo lo que está saliendo a cada minuto en esta sociedad que se mueve a través de las nuevas tecnologías y principalmente también desde las redes sociales. Se dice mucho y hay que tener muchísimo cuidado con todo aquello que leemos, que escuchamos y que vemos. Por eso, esta noche en el espacio de debate, como les decimos, queremos aclarar muchas cosas. Y hemos sentado en esta mesa a una médico, a un veterinario y a un compañero periodista. Damos las buenas noches y la bienvenida, en primer lugar, a María José Nadal, vocal de Atención Primaria Urbana del Colegio de Médicos de Guadalajara. Buenas noches. Hola, buenas noches. También damos la bienvenida a Juan Luis Cobeña, secretario del Colegio de Veterinarios de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Y al compañero Roberto Mangas, periodista y director del Heraldo de Henares. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. En primer lugar, la parte médica, que es la parte que más preocupa a todos los ciudadanos, porque se han dicho tantísimas cosas y tantas, desgraciadamente, quedan por decir, que lo primero que hay que aclarar y que hay que explicar es cómo se contagia y cómo se transmite el ébola. La vía de contagio, solamente hay dos formas de contagio, que es a través de sangre y a través de los fluidos corporales. Una persona que está infectada por el virus pero no tiene ningún síntoma, en ese momento no es contagiosa. Hasta que no empieza a desarrollar los síntomas, no empieza a ser contagiosa. Entonces los síntomas son la fiebre, es el dolor abdominal, el dolor de cabeza, eso es lo que uno tiene que poner en alerta, sobre todo si viene de una zona donde hay brote o si está en contacto con algún enfermo. Entonces las únicas vías de contagio es a través de sangre y de fluidos corporales contaminados. Cuanto más enfermo está el paciente es más contagiante, pero no se contagia ni a través del aire ni a través del agua, y con equipos de protección adecuados es muy difícil el contagio. O sea que cuando hay que tratar a un paciente o hay que trasladarle, si llevas un equipo de protección y lo manejas correctamente, sobre todo te lo quitas correctamente, realmente el riesgo de contagio es muy bajo. Y luego es un virus que tiene una tasa de mortalidad, o sea, de cada dos, o sea, si se contagian dos personas, puede morir, lo normal es que muera una. O sea, puede morir entre el 50 y el 90% de las personas contagiadas, pero afortunadamente contagia muy poco. O sea, de cada enfermo puede contagiar en las peores condiciones posibles. O sea, sin poner medidas de aislamiento puede contagiar a una persona enferma a dos personas como máximo. Entonces, bueno, afortunadamente es un virus que es bastante fácil de aislar. Entonces estamos ante una situación de brote, que no es ni brote. Ahora mismo tenemos un caso en España, o sea, no llega a un brote y está totalmente acotado. Entonces, bueno. ¿Cómo valoras lo que se ha generado hasta el momento, todo lo que se ha dicho desde el lunes hasta el jueves, que no han pasado tantos días, del lunes a jueves? Yo creo que hay como demasiada alarma social. O sea, es un tema importante, es un tema preocupante, pero haciendo bien el aislamiento, el aislamiento del enfermo, haciendo bien el seguimiento de las personas que han estado en contacto con ella, no tiene por qué ir más allá. O sea, ahora mismo pues sí hay gente ingresada, pero en observación está totalmente sin síntomas. Entonces, si en 21 días no demuestran ningún síntoma, son personas que en principio estarían de alta. Luego hay un test con el que se puede diagnosticar fácilmente la enfermedad. A las 24 horas está ya diagnosticado. Si da negativo, se puede repetir un segundo test. Pasados 3 días, pero vamos, si a los 7 días de haber estado en contacto con la persona el test de diagnóstico sigue siendo negativo, esa persona no está contagiada.
Entonces no... Porque se contagia en el momento en el que uno empieza a experimentar los síntomas, no antes. La persona que contagia, la persona enferma, empieza a contagiar a partir del momento que empieza con los síntomas. Antes no se considera que sea contagiosa. Se ha hablado mucho de la parte médica, también de la parte de veterinaria por el perro que tenía esta persona, Teresa Romero, Excalibur. Después hablaremos de todo el fenómeno que se ha generado alrededor de este perro, pero ¿cómo se valora desde un principio o cómo valoras todo lo que se ha generado, lo que se ha movido desde el lunes hasta hoy, jueves? Vamos a ver, lo primero que desde la parte veterinaria tenemos que decir o aportar es que actualmente no hay estudios relevantes en los cuales se pueda dar información objetiva y certera de cuál pudiera haber sido el proceso con respecto al animal, al perro en este caso. Sí está muy claro el tema de los simios, el tema de los murciélagos, pero en el tema de los perros solamente hay un estudio realizado entre el 2001 y el 2002 y publicado en el 2005, en el cual pues deja entrever que los perros son portadores de la enfermedad, no desarrollan síntomas y ese mismo estudio dice que los animales, los perros en concreto, hay que tenerlos en consideración en los brotes, puesto que pueden eliminar el virus a través de saliva, heces y fluidos, es lo que dice el estudio. Desde entonces no ha habido ningún estudio más ni ningún otro tipo de dato que pueda aportar algo de luz a toda la problemática que ha habido. En ese punto de vista creo que un poco a veces las cosas se sacan de sitio, ¿no? Y tanto desde a veces los medios o la información que podemos aportar los profesionales se puede alarmar en exceso a la población sin dar datos totalmente objetivos. Roberto, desde el punto de vista de los medios de comunicación, permitirme la expresión, caray, la que están liando algunos. Sí, bueno, además yo no sé si es tan relevante o tan importante o este brote de virus del ébola que desde este caso, que no brote. Bueno, sí. Nos dice el médico, caso que no brote. No, pero es que no estaba hablando de este caso de general. España. Estaba hablando de este nuevo brote de virus del ébola que surge en África, como llevan surgiendo varios brotes desde 1976, creo recordar. Entonces, yo recuerdo hace 2, 3, 4 años, no, María José me lo podría decir mejor, cuando estalló la fiebre por la gripe aviar, donde todo el mundo se puso en alerta, la Organización Mundial de la Salud intervino, parece ser que se iba a repetir la fiebre, la gripe española del 1917, iban a morir millones de personas en todo el mundo y al final fue un brote aislado donde afectó a varios países, pero a unas personas en concreto, a muy pocas, además es una gripe que se contagia así por el aire, no como estamos hablando del ébola. Entonces yo me llevo preguntando quizás a contracorriente, ¿no?, desde que surgió esto, que si esto es realmente tan grave como se nos quiere hacer creer, y si realmente esta explosión, tanto política como mediática, que se le está dando a un brote que solo en África, que no sé si son 1000 y pico millones de personas, o quizás más, ha matado a 4000, cuando hay otras enfermedades en África que llevan matando decenas de miles de personas cada año y no le hemos prestado ni siquiera atención. ¿Qué hay detrás? Si puede haber detrás, pues intereses políticos, económicos, farmacéuticos y demás. ¿Es tan grave como para que lo pongamos en cuarentena cuando en otros brotes del ébola han pasado completamente desapercibidos en España y había aviones igual desde Sierra Leona, Liberia, que llegaban a España? No lo sé. Yo solo sé que se ha sacado de quicio, que los medios de comunicación en España, los nacionales, afortunadamente los locales, como todavía no ha afectado nada en nuestra comunidad y nuestra provincia, pero los nacionales están haciendo un gran negocio de audiencias y creo que incluso de ingresos publicitarios al vender más, al tener más audiencia, con esto y sobre todo con informaciones excesivamente sensacionalistas. Yo he visto informaciones en periódicos nacionales, no voy a citar nombre, pero en boca de todos está, no hace falta más que ver las cabeceras digitales nacionales, donde no se habla de la evolución de la enfermedad, se habla de si esa persona ha ido a la peluquería, si esa persona se la llama infectada, no se la llama paciente, no se la llama enferma, se la llama infectada, como con ese término peyorativo
que esa tiene esa connotación que nos retrotrae a la Edad Media, ¿no? Y se busca aquel aspecto más negativo de la enfermedad para titular en 4 columnas en portada. Yo creo que se está haciendo un flaco favor, primero, a la salud de los españoles y segundo, a la inteligencia de los que creemos que aquí está ocurriendo algo que hay detrás que no tiene nada que ver con la salud de los españoles. ¿Se ha dado información no del todo cierta o que puede provocar, conducir a error a los ciudadanos sobre este tema, médica? Médica yo creo que no se ha dado información, o sea, por lo menos la que se ha dado en Castilla-La Mancha a nivel médico yo creo que es bastante sensata. A nivel de medios de comunicación... Más allá de los organismos oficiales, me refiero. Sí, no, yo creo que a nivel medios de comunicación ha sido, vamos, excesivo todo como se ha manejado. Lo que sí es cierto que hay un dato llamativo entre este brote de ébola que empezó en el 2013 y los brotes de ébola anteriores, porque desde que se descubrió en 1976 ha habido aproximadamente hasta el 2013 como 1.850 casos, creo recordar. O sea, en ese periodo de años han sido 1.800 casos, con una mortalidad prácticamente de la mitad de las personas infectadas. Lo que ha ocurrido que en este brote actual ha sido en el tiempo, o sea, desde que se inició en el 2013 hasta ahora, ha habido 8.000 personas infectadas. O sea, se ha llamado la atención, o sea, sigue siendo un número pequeño de personas, pero sí comparativamente con lo que había pasado antes, ha aumentado el número. Y luego ha pasado también, o sea, ha habido un contagio a otro país a través de un avión. Entonces yo creo que eso también ha disparado las alarmas. Siempre las transmisiones habían sido terrestres, por así decir. O sea, las personas pasaban las fronteras. Esta vez ha sido la primera vez que se ha pasado una persona contagiada en un avión. Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, los países que estaban en situación de brote han puesto para poder salir de cualquier frontera, para atravesar sus fronteras, han puesto medidas de seguridad. O sea, se les toma la temperatura a todos los pacientes, a todos los viajeros. Entonces, cualquier viajero que sobrepasa una temperatura no le dejan salir del país. Cualquier persona que presenta cualquier síntoma no le dejan salir del país. O sea, que lo tienen bastante acotado. Pero sí es cierto que ha habido un aumento de casos respecto a brotes anteriores, que eso tampoco hay una explicación, pero siguen siendo 8.000 personas en un continente con muchos millones. Aunque a nosotros solo nos preocupe la nuestra, los de los 8.000 ya son otra historia. Sí, no, en España cuando se ha generado toda esta tensión ha sido cuando ha llegado a España, sí, ¿no? Antes. Eso está claro, pero que en España ahora mismo se esté seguro, hay una sola persona infectada. Pero María José, yo a veces pienso que ha habido brotes anteriores que han debido morir o han muerto tanta gente como actual, pero no se le ha dado esta importancia. Yo creo que la bola mediática es la que hace generar la preocupación, porque yo no me creo que en brotes anteriores no hayan viajado enfermos en avión, no me creo que no haya habido transmisiones a países cercanos y que no nos hayamos enterado. Quizás no se le ha dado importancia porque se consideraba normal en África. Puede ser, o sea, perfectamente puede Entonces, ser que no se haya contabilizado. Mi pregunta es, ¿por qué ahora sí hay que darle esta relevancia global, ¿no? Que 8.000 millones de personas estén pendientes de una enfermedad que ha matado a 1.000 y pico personas en África, a 2.000 personas, cuando yo hablo de 1.000 millones de personas? Eso es lo que, y que la OMS, la misma, que hace 2, 3, 4 años recomendó que se compraran miles de millones de vacunas contra la gripe aviar, que ahí están en el Ministerio de Sanidad guardadas todas por la fiebre que le dio a todo el mundo, que todo el mundo se iba a morir de gripe aviar. Y con el ébola yo creo que estamos montando una paralela a la gripe aviar. Sí. Yo creo que es un gran montaje que hay que cuidar, que hay que procurar que no se extienda, que tal, pero que lleva ocurriendo desde que la humanidad es humanidad, pero que ahora o es por falta de noticias relevantes o por tapar otro tipo de informaciones o por hacer algún negocio a alguien, se le está magnificando de tal manera que yo todavía no lo entiendo. Juan Luis. Vamos a ver, yo creo que es muy importante no alarmar a la población, pero creo que también es muy importante no tomarnos las cosas a la ligera, ¿de acuerdo? La capacidad que hay actualmente en el año 2014 con respecto a los años 70 de que la gente se desplace a los sitios no tiene absolutamente nada que ver. Bien, con lo cual los movimientos migratorios y los movimientos de la gente a la hora de extenderse las enfermedades también pueden ser muy diferentes. Bien, con respecto a otras epidemias que ha habido, como puede ser la de la gripe aviar o como puede ser la BSE de los bóvidos,
sí hay una diferencia bastante evidente, y es que principalmente afectaba a animales, y al final el tema era un tema económico, en el cual con el sacrificio masivo de aves o de vacas en su momento se podía controlar. Creo que el tema del ébola puede ser un poquito diferente en cuanto a que el foco principal son los humanos, ¿de acuerdo? Y un poco que posiblemente tampoco se conoce, como tampoco se conocía la gripe aviar, como el tema de la encefalopatía en unos primeros momentos también era excesivamente, vamos, que estaba muy desconocido. Actualmente posiblemente tampoco conozcamos todos los datos que dentro de X años sí conoceremos con respecto al tema del ébola, ¿no? Entonces, por un lado, no alarmar, pero por otro lado creo que desde todos los estamentos sanitarios se deben de tomar las medidas de precaución que se consideren oportunas. Yo, Juan Luis, voy un poquito más lejos. Fíjate, el hecho de que no haya cura ahora para el ébola precisamente me da idea de que lo que se trata es crear alarma mundial para financiar la investigación que hasta hace muy poquito tiempo era solo, única y exclusivamente de un continente marginado, un continente olvidado que solo se utiliza para explotarlo económicamente, y donde se muriera quien se muriera en ese continente no nos importaba un carajo. Ahora si ese salto, que entonces no había tantos aviones, pero hace 5 años que había brotes también había aviones como ahora, pero sí había movimientos tribales, movimientos entre ciudades del mismo país, y sin embargo no saltaban los medios de comunicación. Yo creo que lo que se está poniendo encima de la mesa es que se aporte miles de millones de euros, lo cual me parece bien, por otra parte. Pero a lo mejor es que esa investigación no va a ser pública, va a ser por determinadas compañías farmacéuticas, y al final volvemos a lo mismo. Creamos una gran alarma mundial para que 4 empresas se beneficien de esa alarma. Yo estoy convencido de eso. Un momento, y ahora yo creo que la doctora nos va a ayudar más. No es cierto, es decir, pero tenemos un ejemplo en Humana de no hace muchísimo tiempo, en el cual, bueno, los datos yo no los tengo, posiblemente desde medicina muchísimo mejor, que es el SIDA, ¿de acuerdo? Y el SIDA al final ha sido una gran catástrofe para la humanidad, y sigue siéndolo, ¿vale? No sé cuántos años hace ya que se diagnosticó el SIDA por primera vez, y aún así, a estas alturas todavía se infectan diariamente miles de personas por SIDA. Pero una cosa es la infección, Juan Luis, y otra cosa es el control de esa infección, que ha pasado a ser crónica. En 10 años, cuando se lo tomaron en serio, hasta que se lo tomaron en serio, moría gente por SIDA. Cuando se lo tomaron en serio no tardaron más de 10 años en hacer el cúmulo de pastillas para... Más sencillo que es hoy en día controlar el SIDA. Y afectaba a blancos, como digo yo, afectaba a Occidente. Esto hasta ahora ha afectado a África y no se le ha tenido en cuenta. De todas formas, yo creo que más que centrarnos en tratamientos, que ahora mismo hay muy pocas enfermedades virales que tengan tratamiento, la única que realmente se está tratando es el SIDA, pues, por la carga de mortalidad que tenía. Pero lo que yo creo que en las enfermedades virales lo que tenemos que centrarnos es en la transmisión, porque el SIDA es totalmente evitable cogerlo. O sea, es muy sencillo prevenir el contagio, y en el ébola es sencillo prevenir el contagio. Entonces yo creo que hay que centrarnos sobre todo en eso, o sea, en más que desarrollar medicamentos, que será, pues bueno quizá, sino en acotar que los casos no se extiendan. O sea, en el SIDA es tan sencillo como educar a la población. Sí, no, sí, de eso se trata ahora. Claro. De prevenir y de hablar y de generar esa alarma mundial que hasta ahora nadie tenía con respecto al ébola. En el caso del ébola, ¿se pueden dar casos, vosotros conocéis casos, comentábamos fuera de plató, de gente que tenga miedo de hacer las cosas más comunes, como puedan ser salir a la calle con toda la alarma que se está generando? Yo sí conozco gente, lo que pasa que que el miedo es libre, y hay gente que se preocupa muchísimo de cualquier síntoma, de cualquier cosa, pero ahora mismo el miedo a llevar una vida normal es totalmente infundado. O sea, en nuestro país es totalmente infundado el no poder hacer una vida normal. O sea, lógicamente los servicios sanitarios, ante cualquier caso de duda de que una persona pueda tener un ébola, pues uno simplemente tienes que adoptar unas medidas de protección que son las lógicas. Aíslas a ese paciente, tú te proteges y ya está. Pero yo creo que se puede hacer una vida perfectamente normal. O sea, simplemente hay que estar atento a que aparezca una persona con determinados síntomas. Más es fácil o sea, tiene unos síntomas muy característicos. O sea, es una fiebre de origen muy aguda, que se dispara de forma muy aguda, con unos síntomas acompañantes
que se transmiten en horas y tienes que tener como antecedente haber estado en una zona de riesgo o haber estado en contacto con un paciente. Entonces, que es fácil, o sea, que no te contagias de ébola andando por la calle, vaya. O sea, por lo menos andando por la calle de aquí. Hace un par de días en medio de comunicación nacional yo personalmente escuché cómo un invitado de este programa le decía al presentador, hablando precisamente de ébola sin ningún tipo de conocimiento médico, ninguno de los dos, que hablando tal cual estamos tú y yo, ahora mismo te puedes contagiar de ébola. No, es imposible. O sea, hay una posibilidad de transmisión a través de gotas grandes. O sea, por eso cuando estás, pero lo que os he comentado, tiene que estar el paciente ya con síntomas, por eso te proteges. Entonces se puede transmitir a través de gotas muy grandes, por eso se intenta no ponerles aerosoles, el oxígeno no se lo pones con la mascarilla, se lo pones, o sea, intentas que no se hagan burbujas ni se hagan gotas importantes, pero por eso también te proteges con mascarilla, te proteges con doble guante, pero vamos, transmisión, o sea, que yo tengo que tener, para que tú me contagies con tu saliva, tengo que tener una herida abierta y me tiene que caer directamente, o sea, no es tan sencillo. Desde luego, hablando no se contagia, o sea, se contagia tocando un fluido, como puede ser la saliva, pero tocando el fluido infectado y con herida, o sea, si te estás protegido con un guante tampoco te contagias. O sea, no es tan fácil, o sea, es lo que os he dicho, cada enfermo puede contagiar un máximo de 2 personas, entonces, o sea, a nivel matemático, ¿no? Entonces, sí, luego hay que... Sí, luego depende un poco de cada enfermo, de las situaciones, pero no es una enfermedad que se contagie a lo loco, es una enfermedad con mucha mortalidad, pero con poco contagio. En el tema de Excalibur, del perro, todo lo que ha generado alrededor, me gustaría que aunque no hay estudios, como nos has dicho antes al inicio del programa, al respecto, me gustaría que nos explicaras un poco el protocolo que se tiene que seguir en otros casos de un animal doméstico infectado por algún tipo de virus. No sé si hay algún tipo de protocolo o no. Sí, siempre hay protocolos. Como por ejemplo la rabia. De hecho está la ley de salud animal, que además es muy clara, ¿vale? Y una vez que se da la alerta sanitaria de cualquier epizootia, pues se pone un programa sanitario, ¿de acuerdo?, en el cual se actúa en función de cuál sea la enfermedad. En el caso del ébola, pues es que no ha dado opción, no ha habido ni tiempo siquiera de plantearse cuál era la situación, ¿vale? Ahí un poco, a veces el problema es tomar las decisiones correctas, ¿vale? Y lo que sí, yo creo que la mayoría de las veces se toman las decisiones que se creen más adecuadas, aunque a veces sean exageradas, ¿de acuerdo? Entonces, si nos ceñimos, por ejemplo, a la ley de salud animal, dice que las normas de educación ante la presentación de epizootías conceden gran importancia al conocimiento inmediato de cualquier foco de enfermedad y la actuación rápida y eficaz de las administraciones públicas mediante la coordinación de sus acciones y con la disponibilidad de medios adecuados, entre los cuales está la posibilidad de sacrificio inmediato de los animales enfermos o sospechosos de estarlo, ¿de acuerdo? Es decir, que la administración en un momento determinado, ante cualquier sospecha de que un animal pueda causar un gran problema de epizootia, pues puede actuar incluso con el sacrificio. ¿Que puede ser exagerado? Pues puede ser exagerado. ¿Que en España hay medios para poder controlar, como podría haber sido el caso de este perrito? Pues también lo hay, es decir, está el Centro Biológico de Alta Seguridad de Valdeolmos, que tiene un grado suficientemente capacitado como para tener un animal de estas condiciones. Allí trabajan con antras, trabajan con cualquier tipo de enfermedad. Bien, entonces siempre hay planes de acción y siempre, pues igual que ha ocurrido con la encefalopatía, con la gripe aviar y demás, se ha actuado y siempre se establecen controles que van en busca de la salud pública, ¿vale? Es decir, cuando se actúa a nivel veterinario no se actúa por salvaguardar a los animales, ¿vale? Se actúa por evitar un mal mayor a la población. Roberto, María José, no sé si queréis opinar al respecto. Yo estoy de acuerdo con Juan Luis. Yo creo que ha sido así como se ha actuado. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, sí se actúa siempre para salvaguardar a las personas. Puede ser correcto, puede ser incorrecto, pero la ley es como lo establece. Yo creo que en este caso además se informó bastante mal desde las autoridades sanitarias,
porque no se dijo exactamente qué vías de transmisión tenía este animal, ni si las tenía, las dejaba de tener. Es que no se conocen. Claro, pero tampoco se dijo si lo vamos a tener encerrado un mes, podemos saber si sigue siendo portador, no es portador. Yo creo que al informarse mal, un sector de la población, yo creo que además siempre el más dispuesto a saltar o el menos preparado intelectualmente, pues utiliza ciertas formas de protesta que a lo mejor no son las adecuadas, pero no podemos por menos que estar todos de acuerdo en este país y en cualquier país civilizado que la sanidad pública empieza por las personas, y que si el animal o bien no hay un centro para guardarlo o bien no se sabe si va a dar resultado ese centro, pues sacrificio de un perro como se sacrifican tantos y tantos al cabo del año. Vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos unos minutitos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de todo lo que ha generado desde el lunes hasta hoy jueves todo el caso del ébola, y también vamos a ver algunos de los tweets que están circulando y algunos de los WhatsApps falsos que están circulando a través de todas las redes sociales. No se vayan, enseguida volvemos.